Bueno, muchas gracias, Antolín, a la Universidad de Granada, al proyecto LIFE, por habernos invitado a poder estar aquí con vosotros y compartir y aprender, porque aquí, siempre en estas reuniones, siempre se aprende. Somos tan multidisciplinares que la verdad es un gusto. Bueno, pues a mí me ha tocado la pincelada regando choperas y recargando acuíferos. Pues vamos a ver cómo lo encajamos. A ver, cuando nosotros hacemos un riego que da igual que sea un riego agrícola, un riego forestal o una maceta que tengamos en casa, lo que tenemos que hacer es un balance de agua. Es decir, lo que entra es igual a lo que sale, más o menos el incremento de la reserva. ¿Esto qué quiere decir? Que ese agua que aplico, parte va a ser devuelta a la atmósfera por evapotranspiración a través de las plantas, del chopo, del maíz o del geranio. Otra parte va a formar la humedad del suelo, que esto se lo sabe muy bien Emilia, y lo que sobre va a percolar al acuífero. Es decir, que en la maceta esa percolación al acuífero representaría el agua que sale por el agujero del tiesto. Esto es muy fácil y esto ocurre en todos sitios igual. Pero ahora vamos a hablar de aguas con choperas, en choperas. Cuando regamos una chopera con un agua residual o con un agua ya tratada, el objeto de ese riego, además de producir madera, es aumentar el tratamiento de esas aguas residuales o ya depuradas que estamos aplicando. Es decir, queremos regenerar esas aguas. A ver, perdón, que yo iba a pasar diapositivas y se me ha olvidado. O sea, esto sería lo que comentábamos antes, puntero. Bueno, el primer caso, un riego, el segundo, en un campo, un riego agrícola o forestal, el segundo caso, en casa. Y ya venimos aquí a nuestra chopera. Que cuando lo que queremos es, lo que queremos es utilizar esa chopera para depurar o reutilizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un balance de agua, es decir, qué necesidades tiene esa plantación que voy a regar, qué calidad de agua tengo, esto es muy importante, y qué cargas hidráulicas voy a aplicar. Esto hemos visto durante muchos años, cuando empezaron a llegarnos los fondos FEDER, que se instalaban depuradoras convencionales en pequeñas poblaciones que están abandonadas. ¿Por qué? Pues porque el municipio no tiene capacidad de gestionar esa depuradora, entre otras cosas porque a lo mejor no tiene dinero para pagar la factura de la luz. O sea, el consumo energético que requieren esas depuradoras convencionales. Y se ha visto que depuradoras de este tipo, como un filtro verde o de otro tipo, o sea, soluciones basadas en la naturaleza, que ya nos lo han apuntado, son buenas y funcionan a nivel de pequeños municipios. Pero también nos ha dicho Hortensia que también sirve para la depuración industrial, no solo para aguas residuales o tratadas urbanas. ¿Cuáles son los beneficios que producen este tipo de tecnologías? Pues se ha visto que producen una reducción del 70% de nitrógeno. Es bastante, pero bueno, hay que gestionar. Una reducción del 90% del fósforo, es decir, el fósforo lo laminan, es un nutriente que queda prácticamente eliminado mediante esas técnicas. 90% de la materia orgánica, 99% de patógenos. Es decir, la eliminación de materia orgánica, patógenos y fósforo es altísima. Ahí nos queda el nitrógeno. Pero además hay eliminación, como ya nos han comentado, de CO2, generación de biomasa, aumento de la biodiversidad, también nos lo han contado, y recarga de acuíferos. Entonces, ahora lo que nos toca es decir, ¿cuánto voy a recargar el acuífero? Pues es la cuenta de la vieja. ¿Cuánto necesita el chopo para necesidades hídricas y cuánto va a evapotranspirar? La diferencia entre lo que he hecho y lo que se evapotranspira es la recarga del acuífero. Entonces, eso es algo que se puede manejar y que todas las personas que se dedican a la agricultura o a la silvicultura saben manejar muy bien. La diferencia entre lo que he hecho, lo que necesito y lo que necesita la chopera
en este caso, y lo que se evapotranspira, eso es lo que voy a recargar el acuífero. En función de la calidad de agua que tenga, de cuál sea el rendimiento de esa zona no saturada, o sea, de esa zona entre que el agua se infiltra y llegue al acuífero, cuál es ese rendimiento, podré echar más agua o menos agua. Y ya os digo que la cuenta es muy sencilla, es simplemente esa diferencia, ese balance hídrico entre qué es lo que entra y lo que sale. Muchas gracias.